actualidad, dos señores, el poder idolátrico del bien. El padre Carlos Biestro estudió filosofía en Buenos Aires. Fue ordenado sacerdote en Paraná. Ha sido profesor en varios seminarios del país, enseñando materias de filosofía y teología. Es autor de varios libros y ha publicado en las revistas Gladius y Diálogo. Ha realizado conferencias a nivel nacional e internacional. Cuando comencé a estudiar filosofía, en la introducción, el profesor nos contó hombre filósofo. Me llamó mucho la atención porque entonces pensaba que lo contrario, que solo algunos eran filósofos y más bien personajes raros, en los cuales me incluía. Pero nos hizo ver, y después la experiencia me hizo ver que efectivamente todo hombre es filósofo, porque por lo menos tiene una filosofía implícita, aunque no se dé cuenta. Por la sencilla razón de que cualquier hombre normal entiende el ser. Y de esto se ocupa precisamente la filosofía. Porque entiende el ser. Un niño de los 3 años puede preguntar por qué. Cuando pregunta por qué, la verdad es por qué, quiere conocer la causa de las cosas. Es decir, y aunque él no lo imagine, tiene una mirada que en principio puede ser considerada filosófica. Por la misma razón, todo hombre es, de alguna u otra manera, teórico, porque si entiende el ser, tiene que tener ideas sobre algo que es principio del ser. Puede acertar, puede equivocarse, pero, es decir, de alguna manera, Dios tiene que aparecer en su pensamiento. Por esta razón, la Biblia no habla especialmente de ateos, sino de idólatras. Cuando el hombre no reconoce al verdadero Dios, comienza a idolatrar, pero algo pone como absoluto. En principio, explicación de la realidad. Ahora, lo que vale para el hombre, vale también para la sociedad. El hombre no vive aislado. Entonces, en toda sociedad hay, por lo menos implícito, un pensamiento filosófico y alguna forma de religión, solo que con frecuencia la religión de una sociedad es falsa. Pero la cuestión de Dios no puede ser obviada. Sí. Ya apagaron todo. ¿Apagaron todo? Sí. Más todavía, el hombre vive en sociedad, sobre todo para levantarse cuanto es posible en esta vida a las cosas eternas.
Nosotros no descansamos para trabajar, sino que trabajamos para satisfacer las necesidades de nuestra vida en el mundo, trabajamos pero para finalmente descansar. Y ya en esta vida, el día de descanso, el domingo, el día del culto, un gran contemporáneo de los escritores que una sociedad vale lo que vale su culto. Ahora, así como hay un Dios verdadero y dioses falsos, también hay culto verdadero y cultos falsos. Pero la sociedad no puede dejar de tener culto, de rendir culto a algo. Aunque nosotros no nos demos cuenta, o la mayoría de los que participan en tales actividades no se dan cuenta, los estadios deportivos, los shoppings, los bancos, son lugares de culto. Cuando desaparece el verdadero culto a Dios, aparecen cultos de sustitución. Sobre la liturgia que acompaña la vida económica, sobre todo en bancos, en las entidades financieras, etc., hay un profundo artículo de Marechal, un escritor argentino, autor de Buenos Aires, pero Autopsia de Cristo se llama. Es una notable pieza sobre el culto que acompaña a la vida económica. ¿Qué necesidad de dar falsos cultos? Es que el hombre es religioso. Y el hombre es religioso porque entiende el ser. Todo lo que el hombre, la sociedad hace, aunque no lo sepa, lo hace para defender la idea religiosa, verdadera o falsa, que la estructura, que constituye como el eje de todas sus actividades. Cuando una sociedad busca expandirse o defenderse de agresiones o conquistar nuevos mercados, etc., en el fondo está defendiendo una idea de la vida que le da coherencia a esa sociedad. Esa idea de la vida es religiosa. Los romanos decían que el hombre lucha pro aris por los altares del culto público y por el hogar entendido como una entidad religiosa. Pero siempre es una visión de la vida la que explica toda la actividad que realizamos en este mundo. Bien, si esto vale para todas las sociedades, digamos que la sociedad cristiana tomó lo mejor que decía la cultura pagana, la mejor cultura pagana que se conoció, los griegos y los romanos, después de haber purificado muchas cosas torcidas que había en esas culturas, y es decir, edificó sobre una comprensión del ser, una inteligencia de la realidad que venía de la fe y de la razón. No la sola razón, incluyendo la fe, ni la sola fe cerrada a la razón. Bueno, así se edificó la cultura cristiana. Pero el proceso de edificación no fue sin dificultades, porque desde el principio
la sociedad cristiana, particularmente la Iglesia, sufrió el ataque de doctrinas que buscaban deformar el contenido de la fe y deformar el pensamiento filosófico. Ese ataque viene de muy atrás, es decir, viene del Imperio Humano, la caída del paraíso, ¿no? Es decir, se llama la gnosis. La tentación del hombre de ser como Dios sin la gracia. Ese pensamiento gnóstico triunfó en las religiones paganas, triunfó especialmente en Asia. Es decir, penetró en la religión judía, o sea, en el Antiguo Testamento, la conservación del depósito revelado exigió duras luchas por parte de los profetas contra la tentación continua de idolatrar, de desviar a otro de Dios. Y en la Iglesia, es decir, provocó, es decir, las herejías. Es notable que todos los autores de carta del Nuevo Testamento, en la última carta, hagan una advertencia con respecto a los falsos hermanos. ¿Quiénes eran los falsos hermanos? Los falsos hermanos eran los que estaban dentro de la Iglesia, pero para corromper. Hay sobre el resultante hay un libro que habla exactamente sobre eso, El caballo de Troya en la ciudad de Dios. Bien, cuando la cultura cristiana llega a su apogeo, que es la época del esplendor de las catedrales, pero sobre todo la época en que aparece el máximo expositor del pensamiento cristiano, que es Santo Tomás de Aquino, al mismo tiempo esa cultura cristiana sufría un nuevo ataque de la gnosis, y esta vez por parte del pensamiento árabe. Los árabes habían interpretado a Aristóteles, pero lo que ofrecían como Aristóteles no era, es decir, el verdadero Aristóteles, sino una filosofía racionalista y además emanatista. Esto significa que no hay creación en el mundo no es creado, sino que el mundo es un desarrollo de Dios. Entonces, en definitiva, todo es divino, porque es Dios quien se desarrolla, y queda suprimida la diferencia entre lo sobrenatural y lo natural. Ese es el ataque que viene de los árabes. A esto, los filósofos árabes agregaron otra doctrina contra la cual Santo Tomás luchó con todas sus energías. Los árabes, especialmente Averroes, enseñaban la doctrina del intelecto único, es decir, que toda la humanidad posee una única mente. O sea, nosotros pensamos en conexión con esa mente, pero esa mente no nos pertenece, sino que es única y derivada del primer principio. Esto significaba abolir la personalidad espiritual de cada uno
Pero, por otra parte, ofrecía una perspectiva muy seductora, porque si podemos conectarnos con una mente que deriva directamente del primer principio, entonces, durante el tiempo de esta vida, el hombre puede, por sus solas fuerzas, levantarse hasta lo absoluto. Era el cumplimiento de la promesa, tentación propuesta por el diablo al paraíso: seréis como Dios. En el comentario a la Suma Teológica, el padre Castellani dice: el averroísmo es la doctrina de la razón desencarnada, o sea, el racionalismo esencial. Y el racionalismo esencial es quizá la transposición a la filosofía del bíblico y eterno: seréis como dioses. Bien, la Iglesia, alarmada por esta doctrina, por estas posiciones filosóficas, condenó, es decir, una cantidad de proposiciones. Pero desgraciadamente, la autoridad que condenó fue el arzobispo de París, que condenó las proposiciones, incluyó algunas de Santo Tomás de Aquino que parecían dudosas, por lo menos a él y a sus asesores les parecían dudosas, con el resultado de que esto retardó la difusión del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, pero no impidió que se siguieran difundiendo los errores de los árabes, cuyo pensamiento pronto llegó a Italia y otras zonas de la cristiandad. Bien, después de Santo Tomás de Aquino, los filósofos cristianos, advertidos por estas condenaciones, procuran evitar los errores de los árabes, pero también les parece sospechosa la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Y así, sin darse cuenta, pretendiendo combatir los errores de los árabes, van a llegar a posiciones que llevan agua al molino de Averroes, Avicena, etc. El primer filósofo importante que sigue a Santo Tomás de Aquino fue Duns Scotus. Duns Scotus, beato, franciscano, tuvo grandes aciertos en teología. Por ejemplo, defendió la Inmaculada Concepción de la Virgen, fue campeón de esa tesis. Pero en filosofía se equivoca. Es decir, y ese error, como dije antes, va a permitir que siga progresando, es decir, lo erróneo de la filosofía árabe. Scotus, entre otras cosas, cambia la noción de conocimiento. Santo Tomás enseña que la inteligencia es como un cristal. Nosotros no vemos el cristal, sino que a través de él vemos lo que está más allá. La inteligencia nos permite captar la realidad. ¿Cómo capta la realidad la inteligencia? Por medio de conceptos. Lo podemos llamar ideas, aunque sea un nombre impropio. ¿Qué son los conceptos o las ideas? Signos que se forman en nuestra inteligencia
y por medio de los cuales la realidad misma se hace presente a nuestra inteligencia. El misterio del conocimiento es que sin dejar de ser lo que uno es, conoce cosas distintas de sí mismo, porque esas cosas se hacen presentes a las facultades cognitivas. Dejando de lado la sensibilidad, que ahora no nos interesa, esas cosas se hacen presentes a la inteligencia por medio de signos que nos llevan directamente a las cosas. En cambio, para Escoto, simplificando mucho su doctrina, la inteligencia ya no es como un cristal a través del cual captamos lo que está más allá, sino que es como un espejo. El espejo no nos deja ver más allá de sí mismo, sino que forma, en él aparece la imagen que nosotros formamos. Escoto, en pocas palabras, divorcia el signo que nos permite conocer y que se forma en la inteligencia, lo divorcia de la cosa conocida. Uno es el objeto tal como aparece en nuestra inteligencia y otra es la realidad. El pensamiento comienza a despegarse de la realidad y el pensamiento se detiene en esos signos que ya no están conectados inmediatamente con las cosas significadas. Bien, es notable que junto con esta doctrina, que podríamos resumir, la inteligencia deja de ser un cristal, pasa a ser un espejo, va otra que también tendrá mucho éxito en la modernidad. Es la primacía de la voluntad sobre la inteligencia. Para Escoto, esto se da no solo en el hombre, sino también en Dios. Y por eso los mandamientos que recibimos de Dios son arbitrarios. Es decir, no es que robar sea malo en sí mismo y por eso está prohibido, sino que robar es malo porque está prohibido. Escoto dice que los mandamientos de la segunda tabla, los 7 últimos mandamientos, son absolutamente arbitrarios. Y son así porque así Dios lo ha querido. Bien, detrás de Escoto viene otro franciscano, pero este es inglés. Guillermo de Ockham. Es más o menos conocido porque es el personaje aludido en una novela que después se transformó en película de mucho éxito. El nombre de la rosa, el que aparece como Guillermo de Baskerville, es Guillermo de Ockham. Ockham va más allá de Escoto. Es decir, ¿qué es lo que corresponde en el mundo exterior a nuestras ideas? Y Ockham dice nada. Aquí el pensamiento llega a despegarse totalmente de la realidad. En la realidad hay cosas que son singulares, individuales, y nuestras ideas son universales. Entonces, no podemos pensar que a nuestras ideas corresponda algo en la realidad. Es el pensamiento completamente despegado de la realidad. También Ockham es voluntarista, más que Escoto. Escoto había dicho que los mandamientos de la segunda tabla eran arbitrarios. En cambio, Ockham enseña que los 10 mandamientos son arbitrarios.
Blasfemar es malo porque Dios lo ha prohibido, pero Dios podría ordenar que en esta vida, o incluso en la eternidad, blasfemáramos y si lo hiciéramos por obediencia a Él, sería virtuoso. Occam separa la inteligencia de la verdad y la voluntad del bien. Y entonces deja al espíritu humano frente a un desierto. Pero la gran tentación será poblar este desierto con entidades que procedan del espíritu humano, que por otra parte, según lo habían enseñado los árabes, no era el espíritu personal de cada uno de nosotros, sino un espíritu único, una razón desencarnada que emana directamente de Dios. Es decir, que a fuerza de negar la inteligencia y la voluntad tales como se dan en nosotros, el hombre se encuentra ante la tentación de utilizar su inteligencia y su voluntad para crear su propio mundo que sustituya a la creación de Dios. Y en definitiva, crearla porque él está en conexión con un espíritu que es absoluto, aunque ya no es el espíritu de Dios. Bueno, hasta ahora dijimos que toda sociedad tiene una filosofía, pero esa filosofía no termina en la filosofía, y lo mismo vale para la religión que la sociedad tiene. No termina simplemente en la religión, sino que ese pensamiento tiende a encarnarse. Y nosotros vamos a considerar ahora un fenómeno social que marca la historia subsiguiente. Escoto muere a principios del siglo XIV, Occam muere a mediados del siglo XIV, pero ya entonces aparece un fenómeno social, ya desde antes aparece un fenómeno social nuevo, la burguesía, y que se ha mantenido hasta el momento actual. Trataremos primero de describir al burgués y en segundo lugar ver qué conexión hay entre lo que lo caracteriza y el pensamiento filosófico que hemos analizado antes. El burgués se caracteriza por una actividad insomne. Es la persona que está constantemente buscando de colmar su insatisfacción. Si algún personaje literario sirve para caracterizar al burgués, es el Fausto de Goethe. Fausto aparece leyendo el prólogo del Evangelio de San Juan, se encuentra con la frase "en principio es el verbo", y Fausto dice no, en principio era la acción. El burgués es el hombre de la acción. Es notable que en esta época cambie el significado de la palabra empresa. En el mundo cristiano, en el mundo medieval, la empresa era la obra que debía realizar el caballero para ser reconocido como tal. En cambio ahora, la empresa se aplica para designar una actividad, es decir, volcada al plano económico.
Esa actividad del burgués busca satisfacerse por medio del dinero, de la acumulación del dinero. El dinero es un signo, sirve para medir el valor de los bienes. Al principio los hombres usaron el trueque, pero el trueque es incómodo, y entonces inventaron un signo que mide el valor de los bienes, facilita los intercambios y sirve como un valor de reservas para el futuro. Ese es el papel del dinero. ¿Por qué será que el burgués se vuelca hacia la adquisición del dinero si el dinero no es más que un signo? Porque el dinero tiene naturaleza intelectual, es un signo, una medida, mide el valor. Es decir, que tiene que ver con lo más profundo que hay en nosotros. Nuestra alma tiene como diferencia específica, o nuestra naturaleza tiene como diferencia específica, el ser racional. En la formación de la burguesía no se ignora que intervienen otros factores, es decir, no todo es reducible a una única causa, pero la causa principal por la cual el hombre se puede volcar a la acumulación del dinero, acumulación sin límites, es que él mismo es intelectual y el dinero es un bien intelectual. Es decir, tiene que ver con nuestro espíritu. El dinero, por otra parte, se parece a Dios. Mejor dicho, remeda a Dios. Santo Tomás escribe: el apetito de lucro que no conoce límite tiende al infinito. Es que estamos hechos para un bien intelectual infinito, ¿no? En el Evangelio de San Juan leemos que Cristo dice: en esto consiste la vida eterna, Padre, en que te conozcan y a tu enviado Jesucristo. Estamos hechos de tal manera que nuestro espíritu no solo es capaz de conocer verdades, sino que está lanzado hacia la fuente de la verdad, la que da sentido a todos los demás. Y esa posesión de Dios, que es la vida eterna, se da por medio del intelecto. Dios se entrega directamente a la inteligencia creada, fortificada por el Lumen Gloria. Por eso, es decir, el dinero puede seducirnos. Responde a algo muy profundo en nosotros, que es su naturaleza intelectual, y responde al fin para el cual estamos hechos. Es decir, promete un bien intelectual infinito, es decir, que puede crecer siempre, sin detenerse jamás. De otra manera, no se entendería este culto al dinero. Y encontramos, la historia nos dice, que se dio como realidad en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel da la espalda a Dios, está arrodillado ante el becerro de oro, y provoca en el Nuevo Testamento los dos únicos actos de violencia que se le conocen a Cristo, que fue la purificación del templo al principio y al fin
de la vida pública. El dinero puede, cuando se desnaturaliza, o mejor dicho, cuando se tuerce la voluntad humana, puede aparecer como el rival de Dios, el ídolo. No podéis servir a Dios y al dinero. Aunque no nos demos cuenta, una sociedad que prioriza ante todo lo económico vive haciendo un acto continuo religioso, la religiosidad desviada, pero de religiosidad. ¿Qué nombre se le da al que se ocupa de la vida económica? Especulador, está especulando. Especular es un sinónimo de contemplar, de lo cual les habló el profesor Laza esta mañana. La actividad del espíritu que está dirigida a lo definitivo. Es decir, un presidente norteamericano que llevaba el nombre justo, Calvin, se llamaba Calvino, Calvin Coolidge, dice: el principal negocio de los norteamericanos son los negocios, que en castellano es un poco forzado. The chief business of the American people is business. Ahora, ese absolutizar los negocios, prestar atención a los precios, a la oferta, a la demanda, a la cotización a tal hora, la cotización a tal otra hora, es decir, vivir encerrado en ese mundo, es hacer un acto de especulación, de contemplación, pero no dirigido hacia un ser real, sino hacia un ser ficticio, como es el dinero despegado de los bienes reales. El dinero es como un ticket, como un vale. Ahora bien, debido a una revolución que se ha producido en el espíritu de nuestra civilización, ese signo, esa medida, ese vale o ticket, ha comenzado a ser buscado por sí mismo. Bien, la filosofía implícita en la dedicación ilimitada al dinero es el nominalismo. O sea, lo superior, lo supremo en el hombre es el espíritu, pero lo que sucede en el espíritu no termina en el espíritu, sino que pasa a lo concreto, a través de nuestras obras, se encarna en el mundo en que vivimos. Para entender los fenómenos sociales, hay que entender los fenómenos espirituales que están en su raíz. La filosofía implícita en la dedicación al dinero es el nominalismo. ¿Por qué lo decimos? Porque hay un paralelo, es decir, asombroso, entre lo que el nominalismo enseña con respecto a las ideas y el papel que el dinero juega, primero en la economía burguesa, después en la economía capitalista liberal. Tanto las ideas como el dinero son signos. En el nominalismo, esos signos se despegan de las cosas significadas. ¿Qué corresponde en la realidad a nuestras ideas? Nada. En la economía burguesa, después capitalista liberal, el dinero deja de tener referencia a los bienes reales y se convierte en un bien por sí mismo, es decir, se despega de los bienes reales. Es decir, no sé cuánto durará la hegemonía del dólar, pero la hegemonía del dólar se ha mantenido como principal moneda de reserva e intercambio internacional
cuando es una moneda que no tiene respaldo. Es un signo que vale por sí mismo. Es muy sencillo, el dólar no tiene respaldo. El negocio de Estados Unidos ha sido imprimir dólares a carretadas y hacer circular ese signo monetario como un valor de reserva internacional. Es un signo separado de los bienes reales que tendrían que respaldarlo. Bien. En segundo lugar, el pensamiento separado de la realidad pretende producir su propia realidad. Es el mundo del nominalismo. En la economía, el dinero produce dinero. ¿Cómo se llama esto? Usura. La usura siempre fue condenada. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa por la cual la usura es ilegítima? Porque el dinero es un signo y no puede comportarse como si fuera una cosa viviente. O sea, uno entiende que un árbol produzca frutos o que un animal tenga cría, pero un signo que tenga cría, es decir, obtenga intereses, eso es algo que está contra el orden natural. Sin embargo, debió ser lo corriente. Es decir, la gente lo acepta como lo natural porque no se da cuenta que en el seno de nuestra civilización se ha producido una revolución espiritual y una revolución del pensamiento. Lo que caracteriza a la economía burguesa, liberal, es la falta de comunicación de la propiedad. El dinero tiene cría, se concentra en cantidades cada vez mayores y nos encontramos con una tendencia imparable a que pocos tengan muchísimo y muchísimos no tengan casi nada. O sea, terminamos todos siendo inquilinos en el orden económico manejado por los grandes jugadores del dinero. Lo mismo sucede en la esfera socialista. O sea, en el mundo liberal, los megamillonarios concentran grandes cantidades mientras disminuye cada vez más la propiedad de la mayoría, y en el mundo socialista es el Estado encargado de desposeer a todo el mundo, desaparece la propiedad privada, es decir, y el único titular es el Estado. Pues bien, la falta de comunicación de la propiedad que caracteriza al orden liberal es un reflejo de la falta de comunicación entre los hombres cuando aceptamos el nominalismo. Porque si nada en la realidad corresponde a nuestras ideas, no hay verdad sobre la cual podamos tratar. Bien. Pero podemos dar todavía un paso más adelante y descubrir no solo la correspondencia entre el nominalismo y el dinero, que pertenecen al plano filosófico, signos divorciados de la realidad, que sin embargo tienen cría, es decir,
producen efectos y dejan al hombre aislado en el desierto total, en un mundo en el que no hay comunicación de la propiedad y en un mundo en el que no hay comunicación en la verdad, porque todo es relativo. Pero tenemos que decir que a la luz de la teología, el dinero se está comportando como si fuera un sacramento. Para entender esto, tenemos que recordar qué es un sacramento. Santo Tomás comienza diciendo: es signo de la gracia que produce. El sacramento es signo. Por ejemplo, en el bautismo, echar agua en la cabeza del bautizado significa la purificación, pero al mismo tiempo produce supuesta la invocación de la Trinidad, ¿no es cierto? Produce la gracia. O sea, que es signo y tiene una eficacia real. Eso es lo que Santo Tomás dice en primer lugar. Luego lo piensa mejor y dice: es causa eficiente de la gracia. Porque se ha dado cuenta que una cosa no puede ser signo y causa eficiente. Porque el signo pertenece al orden del conocer y la causa eficiente pertenece al orden existencial. Son distintos. Supongamos hay en un lugar un cable pelado por el que pasa mucha electricidad, y para que nadie lo toque ponen un cartel, aparece la figura de un rayo, advierte sobre la posibilidad de una descarga eléctrica. Pero el simple hecho de mirar el cartel no me hace morir electrocutado. El cartel pertenece al orden del conocimiento. En cambio, la descarga eléctrica, que lleva a la muerte o cosas parecidas, es decir, pertenece al orden existencial. Por esa razón, Santo Tomás deja de decir es un signo, es decir, que causa la gracia, y dice causa eficiente de la gracia. Pero al fin, en su tercera etapa, Santo Tomás dice es signo de la gracia que causa. Vuelve a su primera definición. ¿Por qué volvió a su primera definición? Porque advirtió que el autor del sacramento es Dios. Ya lo sabía antes, pero que por ser Dios el autor del sacramento, y como en Dios coinciden el ser y el conocer, un signo instituido por Dios puede ser al mismo tiempo causa eficiente de la gracia. Bueno, esto es exclusivo de Dios. Ninguna criatura puede instituir un sacramento, porque en ninguna criatura coinciden el orden del ser y el orden del conocer. Pero el dinero está funcionando como sacramento, porque es signo del valor de las cosas, pero por otra parte tiene un efecto real. La plata produce plata. Todo esto supone la identificación del espíritu con el Espíritu de Dios. Es la tesis que había avanzado Averroes. Un único espíritu para toda la humanidad y un espíritu directamente conectado con el primer principio. Es decir, ese espíritu, en definitiva, pasa a crear el mundo que nosotros conocemos, que ya no es criatura de Dios, sino que es desarrollo del primer principio. Aunque
los que viven arrodillados delante de la plata no lo sepan, para poderse arrodillar delante del becerro de oro, necesitan tener en su pensamiento, al menos de modo implícito, muchísima filosofía y muchísima teología. Bien, es la tentación, es el cumplimiento de la tentación del paraíso. Salir como dioses. Esta es la razón por la cual Cristo había advertido: no podéis servir a Dios y al dinero. Pero sabemos que esa tentación ya fue vencida por Cristo en la cruz, y antes o después se ha de manifestar también en la historia, no solo en la vida personal de Cristo, su victoria sobre la muerte, sino también en la historia, su victoria sobre la primera tentación. Y el carácter de parodia de la verdadera religión que tiene el dinero con su culto, el carácter de parodia está significando que finalmente su poder se derrumbará, porque lo paródico aparece cuando lo falso reconoce, a pesar suyo, el carácter fundamental de lo verdadero, y lo falso cae por sí mismo. Es decir, que la última palabra la tendrá Cristo, pero es conveniente entender estas cosas para escapar de la trampa que nos tiende un pensamiento, una cultura que desde hace siglos se han ido separando de Dios y de Cristo. Eso es todo. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Padre, ¿incluyó al marxismo dentro del capitalismo? ¿Cómo? ¿Incluyó al marxismo dentro del capitalismo? Sí, el mismo Marx dice que la economía capitalista es un avance con respecto a la economía anterior y que lleva a la economía marxista. No hay diferencia entre el pensamiento liberal y el pensamiento socialista, porque los dos tienen una visión puramente económica y material del hombre. Y los dos creen que el hombre se realiza plenamente en la historia y por el progreso, y no toman en cuenta lo que está por encima de la historia, y por supuesto no toman en cuenta la gracia. Es decir, son ciegos para cualquier otro valor que no sea económico. Despedimos al Padre con un fuerte aplauso. Cuando habla de no servir al Dios del dinero o al Dios, eso lo saca de la Biblia de Mateo 6, 25 para abajo está. Y ahí siempre me queda con eso, pero
cuando yo sepa bien, voy a hacer preguntas, como hace el padre Juan Pablo. ¿Verdad? Pero ¿viste lo del Coto? Cuando estaba con Emiliano y le estaba contando eso. Pero Justo se ve. No. Ese no grabó. Bien. Bye. No grabó eso. Chicos, a las 19:30 el